Buenas a todos, mi nombre es José Morales de la sección 621. Hoy con mi grupo formado por Natalia Medel, María Orrego y Diego Brunet sobre el secado de almendras. Bueno, como se ve en el video, nosotros hablaremos sobre qué es el almacenamiento de secado de almendra. Por eso nos guiaremos con el secado natural, secado fijo, secado continuo, las ventajas y desventajas y la conclusión, que es sobre qué aprendimos nosotros sobre todo lo que hemos hablado hasta ahora. En el presente video presentaremos los secadores de almendras como unidad de almacenamiento, en este caso describiendo e identificando su uso, prima para su creación, entre otras cosas. Para entrar en contexto, las almendras son un fruto que cuentan con una cubierta leñosa y una gran cantidad de humedad al momento de ser cosechadas. Por esta razón, es de suma importancia que antes de ser comercializadas pasen por un proceso de secado. De este modo se logra una buena conversión del producto, evitando posible podredumbre, hongos y gusanos que pudiesen presentarse gracias a la humedad. Como objetivo principal, este trabajo tenemos que dar a conocer los tipos de secado de almendras con sus fortalezas y debilidades. Pero, ¿qué Hola, es ¿qué el tal? Mi nombre es secadero? Natalia Medel y El a secadero es continuación un les método presentaremos agrícola las utilizado distintas para opciones reducir del secado la de humedad almendras. de los distintos granos cosechados a un nivel determinado para su correcto almacenamiento. Este proceso se conoce generalmente como el secado de los granos o frutos secos. Dentro de esta categoría figuran las almendras. Comenzaremos con el secado natural o tradicional. Este método consiste en dejar secar las almendras al sol expuestas al aire libre por una cantidad determinada de tiempo entre 3 a 4 días. Se deben dar vuelta 2 veces al día para que el secado sea homogéneo por ambos lados. Una vez pasado el tiempo, se les realiza una prueba de humedad. Si esta sale negativa, se da paso a su almacenamiento por secado. En caso de que saliera positiva, se debe dejar al sol nuevamente las almendras por un aproximado de 2 a 3 días dependiendo del grado de humedad que presente. El lugar en donde se depositan las almendras para el secado no puede estar por encima de una humedad relativa de 65% y de 25 grados Celsius. Se utiliza una lona o rafia extendida en el piso, donde se dispersan las almendras. Para evitar la acumulación de agua, estos materiales se ordenan entre capas de no más de 10 centímetros. Durante la noche se extiende un plástico o lienzo sobre las almendras para evitar posibles escarchadas. Es muy importante que se mantenga una buena aireación. De este modo se previene la acumulación de humedad en el fondo, que es provocada por el secado. Una vez que la almendra está seca, esta se apila en montones ligeramente inclinados. De este modo se elimina la humedad restante por medio de la aireación, para posteriormente quedar almacenadas. También se aconseja taparlas o protegerlas dependiendo de en dónde se encuentren. Una de las ventajas de este proceso es que los trabajadores requieren del mínimo de conocimiento y no se exponen a grandes riesgos. Además, se pueden seleccionar con mayor prolijidad cada uno de los frutos. La mayor desventaja es el tiempo, ya que este método consume una gran cantidad de tiempo y esfuerzo, ya que las almendras deben ser peladas a manos y depositadas de la misma forma. Se depende de la potencia solar al cual esté expuestos los frutos durante ese periodo, que este también determina la cantidad de tiempo que se demorarán en secar, a diferencia de otros métodos que durante el día ya están secos. Buenas tardes, profesora María Eugenia. Voy a hacer mi presentación sobre el secador de almendras. El secador de capas fijas se debe construir en un lugar cubierto para que pueda funcionar, e incluso en condiciones meteorológicas adversas y de noche. Hay que construirlo de tal modo que su manejo sea seguro, para evitar riesgo para el operador o perjuicio a la calidad del producto. Hay que tener cuidado en prevenir incendios, tanto en el secador como en las construcciones vecinas. Las partes móviles del secador, como en las construcciones, el motor y del ventilador deben estar protegidas
de contacto con personas o animales, las temperaturas de aire de secado se debe controlar mediante un termómetro, colocando en la entrada de la cámara de distribución del aire para evitar que éste se recaliente. El secadero es continuo, tiene un funcionamiento parecido a un horno. Las almendras se desplazan lentamente por unas bandas de transporte perforadas por donde se les sopla aire caliente entre 35 y 50 grados. Cuando las almendras pasan de una banda a la siguiente, se voltea y se mueve de manera que el secado sea uniforme. La duración de este secado suele ser de 4 horas aproximadamente, pero también varía según el margen. La humedad explicado en el párrafo anterior, una vez que se seca las almendras se someten a un proceso de enfriado durante un periodo de 4 horas, el cual se realiza una refrigeradora que proviene del secadero. Cuando haya pasado ese tiempo necesario, las almendras continúan al calibrado. El secadero es continuo, tiene un funcionamiento parecido a un horno, como dije anteriormente. Las almendras se desplazan lentamente y también, pero también varía según el margen, ¿ya? Y eso sería, profesora, mi presentación. Muchas gracias. Hola, bueno, yo soy Diego y soy de la sección 621. Bueno, yo les hablaré sobre las ventajas, desventajas y el mantenimiento del secado. Algunas de estas ventajas son que aumenta la calidad del grano cosechado, reduce las pérdidas de cosecha, que incluye la rotura de cabezas y los granos agrietados. Permite el uso de combinaciones rectas para granos pequeños y permite más tiempo para el trabajo de campo posterior a la cosecha. Algunas desventajas son que algunas de las que se manifiestan es la necesidad de disponer de varios hilos por secadora, equipados con sistemas reforzados de aireación. También se expresa que en plantas equipadas con seca aireación se produce más desgaste en algunas partes o piezas, como las correas de las norias que llevan maíz caliente, debido al exceso de humedad y calor a que están sometidas, por lo que su duración es menor. Su mantención o mantenimiento es que antes de poner en marcha se debe verificar el libre funcionamiento de los distintos mecanismos, como los ventiladores, haciéndolos girar varias vueltas para asegurarse que no haya roces, el descargador y otras partes movibles. Deben lubricarse todos los alimites y movimientos empleando las grasas y aceites que se recomiendan, para lo cual hay que consultar los respectivos manuales de los fabricantes. Igualmente la limpieza de filtros, el estado del quemador y de la cámara de combustión, primordiales tareas previas a la iniciación del trabajo a la secadora. Luego de conformar el siguiente trabajo, llegamos a la conclusión que existen muchas formas de almacenamiento de secado de almendras. Habiendo tantas maneras, se logra un mayor beneficio y a la vez una mejor calidad dependiendo del tipo de almendra. Nuestro trabajo nos acercó a la realidad para poder desarrollar nuestras habilidades y tener un mayor conocimiento sobre las ventajas y desventajas de cada almacenamiento. En menos rasgos, las maquinarias se hacen presentes en nuestro documento, pero no se le quita mérito alguno. Sin acceso a máquinas sería más laboroso y más tardío el secado. Por eso se necesitan para lograr un avance en el proceso. Luego de